Cuando descubrí que mi propia familia había estado planeando mi funeral financiero mientras yo seguía viva, entendí que había llegado el momento de resucitar. Esa frase resume perfectamente lo que viví aquel día cuando regresé de mi largo viaje de negocios. Había estado fuera 3 semanas cerrando contratos importantes en Europa, pensando en mi familia, extrañándolos, comprándoles regalos. Qué ingenua fui. Llegué a casa 2 días antes de lo previsto. Quería sorprenderlos. Vaya sorpresa la que me llevé yo. Cuando bajé del taxi frente a nuestra casa, esa casa que había pagado con mi dinero pero que figuraba a nombre de mi esposo, para evitar complicaciones fiscales, escuché voces en el jardín trasero. Reconocí inmediatamente la voz de Carlos, mi esposo de 15 años, y las de mis 2 hijos adoptivos, Andrea y Miguel, a quienes había criado como propios desde que tenían 8 y 10 años. Algo en el tono me hizo detenerme. No era la alegría de una reunión familiar, era algo más conspirador. No le cuentes nada cuando regrese. Escuché claramente las palabras de Carlos. El abogado ya tiene todo preparado. Solo necesitamos que firme los documentos del refinanciamiento de la casa. Me quedé paralizada. ¿Refinanciamiento? ¿De qué hablaba? Nuestra casa estaba completamente pagada. Me acerqué sigilosamente a la ventana lateral del salón, mi corazón latiendo como si fuera higas a salirse del pecho. Desde ahí podía verlos perfectamente, sin ser vista. ¿Y si sospecha algo? Drenia preguntó a Andrea, mi querida Andrea, a quien había pagado la universidad privada más cara del país. No sospechará nada, respondió Miguel con una frialdad que me heló la sangre. Siempre ha sido demasiado confiada. Además, ya transferimos la mayoría de sus cuentas de inversión a nuestros nombres. Cuando se dé cuenta, ya será tarde. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las cuentas de inversión que había construido durante 20 años de trabajo arduo, las que contenían mi patrimonio de más de $2 millones. El plan es perfecto, continuó Carlos. Una vez que firme el refinanciamiento, podremos acceder al dinero de la casa también. Y con el poder legal que ya tiene Miguel, ahí fue cuando entendí la magnitud de la traición. Miguel había estudiado Derecho con mi dinero y había estado usando sus conocimientos legales para robarme sistemáticamente. No dije nada, no grité, no lloré. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años de ser la esposa y madre perfecta, se despertó con una fuerza que no sabía que poseía. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Cuando contestaron, susurré apenas 3 palabras. Código rojo. Ahora. Esperé en silencio, escuchando cómo planeaban mi destrucción financiera como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando finalmente decidí entrar por la puerta principal, haciendo ruido deliberadamente con las llaves, sus voces cesaron abruptamente. «Cariño, qué sorpresa». «Swing», exclamó Carlos saliendo a recibirme con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Pero cuando entraron los 3 a la cocina minutos después, esperando encontrar a la misma mujer ingenua que se había ido de viaje 3 semanas atrás, se quedaron completamente helados. Porque yo ya no era esa mujer. Permíteme contarte cómo llegué a ese momento de despertar. La verdad es que las señales habían estado ahí desde hace meses, pero yo me negaba a verlas. Todo comenzó el año pasado, cuando decidí expandir mis negocios a Europa. Había construido una empresa de consultoría tecnológica que facturaba cifras que ni Carlos ni los chicos imaginaban. Para ellos yo era simplemente
mamá que trabajaba en computadoras. La primera señal extraña fue cuando Miguel me pidió que le diera poder notarial temporal para manejar algunos asuntos legales mientras estuviera fuera. Me explicó que era una práctica común y que facilitaría cualquier trámite urgente. Como había terminado su carrera con honores y yo estaba orgullosa de su profesionalismo, accedí sin pensarlo 2 veces. La segunda señal llegó cuando Andrea comenzó a preguntarme insistentemente sobre mis inversiones. «Mamá, deberías diversificar tu portafolio», me decía con aparente preocupación. «Miguel y yo hemos estado estudiando el mercado. Podríamos ayudarte a optimizar tus rendimientos». Qué tonta fui al sentirme orgullosa de su interés por mis finanzas. La tercera señal, la que debí haber tomado como alarma roja, ocurrió hace 4 meses. Llegué temprano a casa y encontré a Carlos hablando por teléfono en su estudio. Cuando me vio, colgó abruptamente y me dijo que era una llamada de trabajo. Extraño, considerando que Carlos había perdido su empleo hace 2 años y desde entonces vivía de mis ingresos. Pero la gota que derramó el vaso sucedió justo antes de mi viaje. Recibí una llamada del banco informándome sobre movimientos inusuales en una de mis cuentas. Cuando pregunté detalles, me dijeron que alguien con poder legal había autorizado transferencias significativas. Les aseguré que investigaría al regresar. Ahora todo tenía sentido. Durante mi estancia en Berlín, recibí otra llamada bancaria. Esta vez, el gerente sonaba alarmado. «Señora Martínez, necesitamos confirmar si usted autorizó la liquidación de sus bonos del Tesoro». Mi sangre se congeló. Esos bonos representaban mi fondo de emergencia, casi $300.000. Fue en ese momento, sentada en mi habitación de hotel a miles de kilómetros de casa, cuando comencé a atar cabos. Las preguntas insistentes de Andrea sobre mis cuentas, el poder notarial de Miguel, las llamadas misteriosas de Carlos. Decidí regresar inmediatamente, pero antes hice algo que cambió todo. Contraté a un investigador privado especializado en fraudes familiares. Le di acceso a mis registros bancarios y le pedí que rastreara cualquier actividad sospechosa de los últimos 6 meses. Los resultados llegaron a mi correo mientras volaba de regreso a casa. Habían estado robándome sistemáticamente durante meses. Transferencias pequeñas al principio, luego cantidades más grandes. Miguel había usado su poder notarial para acceder a cuentas que yo creía protegidas. Andrea había falsificado mi firma en varios documentos. Y Carlos había estado vendiendo acciones de mi empresa sin mi conocimiento. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían estado planeando esto durante más de 1 año. El investigador encontró correos electrónicos entre ellos discutiendo la Operación Mamá Rica. Así me llamaban. Cuando el avión aterrizó, ya no era la misma mujer que había partido 3 semanas atrás. Había despertado algo dentro de mí que había permanecido dormido demasiado tiempo. Mi instinto de supervivencia. Por primera vez en 15 años de matrimonio, entendí que había estado viviendo con extraños que llevaban máscaras de familia. Debo contarte cómo comenzó esta vida doble que viví durante 15 años. La historia de cómo una empresaria millonaria se convirtió en la simple esposa de un ejecutivo. Conocí a Carlos en una conferencia de tecnología en Barcelona. Yo tenía 30 años y ya había fundado mi primera empresa de software. Él era presentador de un seminario sobre gestión empresarial y me pareció brillante, carismático, sofisticado. Todo lo que creía necesitar en un compañero. Nuestro romance fue de cuento de hadas. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes a París,
Conversaciones profundas sobre nuestros sueños profesionales. Carlos hablaba de expandir su consultora internacional. Yo de revolucionar la industria tecnológica. Parecíamos el equipo perfecto. El primer síntoma de lo que vendría después apareció durante nuestra segunda cita. Cuando llegó la cuenta del restaurante, Carlos revisó sus bolsillos con expresión preocupada. ¡Qué embarazoso! Olvidé mi billetera en la oficina, murmuró. Naturalmente, yo pagué sin pensarlo 2 veces. Te lo compensaré, prometido, dijo besándome la mano. Nunca lo hizo. Pero en ese momento, interpreté su dependencia económica ocasional como distracción de hombre exitoso. Al fin y al cabo, vestía trajes impecables y conducía un automóvil deportivo. Lo que no sabía era que ambos estaban financiados con préstamos que no podía pagar. 6 meses después, Carlos me presentó a Andrea y Miguel, sus sobrinos huérfanos que había estado criando desde la muerte de su hermano. 2 niños adorables de ojos tristes que inmediatamente conquistaron mi corazón maternal. Han pasado por tanto sufrimiento, me explicó Carlos. Solo necesitan estabilidad y amor. Fue mi perdición emocional. Cuando nos comprometimos 1 año después, Carlos sugirió que mantuviéramos nuestras finanzas separadas para preservar la independencia mutua. Sonaba moderno, progresista. Lo que realmente significaba era que él seguiría viviendo de mis recursos mientras mantenía la ilusión de ser autosuficiente. La decisión más estúpida de mi vida llegó durante nuestra luna de miel en Santorini. Carlos me confesó, con lágrimas en los ojos, que su consultora estaba atravesando dificultades temporales. «Solo necesito tiempo para reestructurar», suplicó. «Si la familia descubre que no soy tan exitoso como aparento, perderé la custodia de los niños». Ahí fue cuando cometí el error que definiría los siguientes 15 años. Decidí ocultar mi verdadera situación financiera para proteger su autoestima masculina. Inventamos una historia donde yo era una simple consultora independiente con ingresos modestos, mientras Carlos era el exitoso ejecutivo que mantenía nuestra familia. Alquilé una oficina pequeña como fachada, mientras dirigía mi verdadera empresa desde casa cuando ellos no estaban. Pagaba todas las cuentas, la hipoteca, los colegios privados de los niños, las vacaciones familiares, incluso el mantenimiento del automóvil deportivo de Carlos. Pero oficialmente, todo provenía de sus ingresos ejecutivos. Los niños me adoraban. Me llamaban mamá. Me contaban sus secretos. Carlos se mostraba cariñoso y atento en público. Éramos la familia perfecta en apariencia. Durante años, justifiqué esta farsa como un sacrificio temporal por amor. Cuando Carlos supere sus problemas financieros, podremos ser honestos, me repetía. Lo que no entendía era que Carlos nunca había tenido problemas financieros temporales. Su problema era permanente. Era un parásito profesional que había encontrado en mí, la anfitriona perfecta. Y los niños que tanto amaba estaban aprendiendo de su ejemplo. Pero durante 15 años fui la esposa ejemplar, la madre sacrificada, la mujer que se conformaba con ser la sombra para que otros brillaran. Hasta que descubrí que brillar en las sombras los había cegado por la codicia. La construcción de mi doble vida requirió una planificación digna de una operación de espionaje. Cada día me levantaba temprano para revisar mis verdaderas empresas antes de que la familia despertara, fingiendo después ser solo una consultora independiente con horarios flexibles. Mi empresa principal, Tech Solutions Global, operaba desde un edificio corporativo en el centro financiero de la ciudad.
Tenía 40 empleados, contratos millonarios con corporaciones internacionales y oficinas subsidiarias en 3 países. Pero para mi familia, yo solo era Patricia, la mujer que arregla computadoras desde casa. La ironía era cruel. Mientras Carlos presumía en reuniones sociales ser un ejecutivo internacional, yo, la verdadera empresaria, sonreía modestamente cuando me presentaban como la esposa que trabaja con tecnología. Desarrollé rutinas elaboradas para mantener esta ficción. Tenía 2 teléfonos, uno personal donde atendía como la esposa común y otro empresarial que mantenía siempre en silencio cuando estaba en casa. Mis reuniones ejecutivas las programaba durante las horas escolares de los chicos o cuando Carlos salía con sus amigos. El aspecto más complejo era manejar mis finanzas reales. Había creado una estructura de cuentas bancarias separadas, unas modestas que Carlos conocía y otras millonarias completamente ocultas. Mis verdaderos ingresos llegaban a cuentas empresariales que él jamás sospechó que existían. Para justificar nuestro nivel de vida, inventé historias sobre bonificaciones ocasionales o proyectos especiales bien pagados. Carlos nunca cuestionaba estos ingresos mágicos. Simplemente los gastaba con la naturalidad de quien se siente merecedor de lujos. Los momentos más absurdos ocurrían durante las cenas empresariales. Carlos narraba con orgullo sus supuestos logros profesionales, mientras yo asentía admirativamente, sabiendo que sus clientes importantes eran en realidad contactos que yo le había proporcionado para mantener su autoestima. Recuerdo vívidamente una cena donde Carlos alardeaba sobre un gran contrato internacional que había cerrado. Lo que los invitados no sabían era que yo había orquestado todo ese negocio, usando mis contactos reales para darle credibilidad a su consultora fantasma. Él recibía el reconocimiento. Yo pagaba las cuentas. Andrea y Miguel crecieron creyendo que Carlos era nuestro proveedor principal. Les compraba todo lo que deseaban, pero siempre presentando estos regalos como fruto del éxito empresarial de papá. Cuando Andrea quiso estudiar en la universidad más costosa del país, aparentemente Carlos conseguía el dinero. Cuando Miguel necesitó fondos para sus estudios de Derecho, mágicamente aparecían recursos en las cuentas familiares. La parte más dolorosa era fingir dependencia económica. En reuniones familiares actuaba como la esposa que debía pedir permiso para gastos importantes, mientras secretamente transfería fondos a cuentas que Carlos podía acceder. Era un teatro humillante que representaba diariamente por amor. Mis verdaderos empleados me conocían como una líder decidida y visionaria. Mis socios comerciales me respetaban como una negociadora astuta, pero en casa interpretaba el papel de mujerícita sumisa que se emocionaba cuando Carlos le permitía comprar un vestido nuevo. Durante años justifiqué esta mascarada diciéndome que protegía la dignidad masculina de Carlos y brindaba estabilidad emocional a los niños. Cuando sean mayores podremos ser honestos, me repetía como un mantra. La realidad era que había creado un monstruo de 3 cabezas que se alimentaba de mi éxito, mientras me despreciaba por mi aparente mediocridad. Carlos se había acostumbrado tanto a vivir de mis recursos que había olvidado cómo generar ingresos reales. Los chicos habían desarrollado una mentalidad de privilegio sin esfuerzo. Y yo había perdido mi identidad real en el proceso de crear una falsa. Al final, mi generosidad desmedida y mi necesidad patológica de ser amada me convirtieron en la arquitecta de mi propia traición. Los primeros signos de desprecio aparecieron de manera tan sutil que los confundí con bromas familiares cariñosas.
Ahora comprendo que eran las primeras manifestaciones de la verdadera opinión que tenían sobre mí. Todo comenzó hace 3 años, durante la graduación de Miguel. Habíamos organizado una celebración familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Yo había pagado todo, naturalmente, pero según la narrativa familiar, Carlos había conseguido una mesa imposible gracias a sus conexiones empresariales. Durante la cena, Miguel brindó por Papá Carlos, el verdadero ejemplo de éxito que siempre he querido seguir. Después, dirigiéndose hacia mí con una sonrisa que ahora reconozco como condescendiente, agregó: y por mamá Patricia, que siempre ha sido tan comprensiva con nuestros gastos universitarios. Esa pausa antes de comprensiva se clavó en mi pecho como una espina. Pero aplaudí sonriendo, tragándome la humillación. La segunda grieta se abrió durante una reunión familiar donde discutíamos las vacaciones de verano. Andrea sugirió un crucero por el Mediterráneo que costaba $15,000 por persona. Cuando comenté que parecía excesivo, Carlos me miró con esa expresión paternal que reservaba para mis preocupaciones innecesarias. Cariño, sé que no entiendes estas inversiones en experiencias familiares, me dijo frente a todos. Pero confía en que puedo permitírnoslo. Después de todo, hay diferencias entre quienes generan riqueza y quienes simplemente la administran. Los chicos se rieron como si hubiera hecho un chiste ingenioso. Yo forcé una sonrisa mientras mi autoestima se desplomaba un poco más. El tercer episodio ocurrió cuando Andrea trajo a su novio a cenar por primera vez. Durante la conversación, él mencionó estar impresionado por nuestra casa y nuestro estilo de vida. Carlos inmediatamente se expandió sobre sus logros empresariales, describiendo con lujo de detalles negocios que yo había cerrado. Cuando Andrea presentó oficial: este es mi padrastro Carlos, el empresario exitoso, y esta es Patricia, que trabaja con... ¿Cómo era? ¿Reparación de computadoras? Sentí una puñalada de humillación. Había reducido mi imperio tecnológico a reparación de computadoras. Pero el momento más doloroso llegó durante mi cumpleaños del año pasado. Habían organizado una sorpresa en un restaurante que yo misma había financiado secretamente. Durante los discursos, Carlos habló emotivamente sobre nuestra Patricia, que siempre ha sabido mantenerse en su lugar y apoyar mis ambiciones sin competir conmigo. Es tan reconfortante tener una esposa que comprende que en toda familia exitosa debe haber quienes lideran y quienes siguen. Continuó mientras yo sonreía mecánicamente. Patricia nunca ha tenido la presión de ser exitosa profesionalmente, y eso le ha permitido ser una madre y esposa excepcional. Los invitados asintieron admirativamente ante esta sabiduría matrimonial, sin saber que estaban aplaudiendo mi anulación sistemática. Miguel tomó el micrófono después. Lo que más admiro de mamá Patricia es su conformidad. Nunca se queja, nunca exige protagonismo, siempre acepta las decisiones familiares sin crear problemas. Es el tipo de mujer que toda familia necesita. Andrea cerró con: mamá nos enseñó que no todas las personas nacen para brillar y que también hay honor en ser, digamos, la base silenciosa que sostiene a quienes sí están destinados al éxito. Esa noche, mientras todos celebraban mi virtud de ser insignificante, algo dentro de mí comenzó a romperse definitivamente. Habían convertido mi generosidad en estupidez, mi amor en debilidad, mi sacrificio en conformismo patético. Durante meses, esos comentarios resonaron en mi cabeza. Cada interacción familiar estaba teñida de esa dinámica tóxica, donde yo era la beneficiaria agradecida,
de las migajas de respeto que ellos me concedían. Ahora entiendo que llevaban años preparándome psicológicamente para el robo final, construyendo una narrativa donde yo era tan dependiente e incapaz que merecía ser despojada de todo. La tragedia no era solo que me estuvieran robando mi dinero, era que me habían robado mi dignidad mucho antes. El viaje a Europa no fue una simple expansión empresarial, fue mi despertar definitivo, aunque no lo supe hasta el final. La oportunidad surgió cuando recibí una invitación para presentar mi tecnología de seguridad cibernética en el Congreso Internacional de Innovación Digital en Múnich. Era el reconocimiento que mi empresa había estado esperando durante años, la posibilidad de posicionarnos como líderes mundiales en nuestro sector. Cuando anuncié el viaje en casa, las reacciones fueron reveladoras. Carlos mostró un entusiasmo sospechoso. ¡Qué maravilloso, cariño! 3 semanas completas para que te relajes y disfrutes tu pequeño hobby tecnológico. Esa palabra, hobby, me molestó profundamente, pero la dejé pasar. Andrea fue más directa. «Perfecto, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. No te preocupes por nada». Su sonrisa tenía algo extraño, una satisfacción que no encajaba con la situación. Miguel, recién graduado en Derecho, se ofreció inmediatamente a manejar cualquier problema legal que pueda surgir mientras estés ausente. En ese momento pensé que era dulce de su parte. Ahora sé que era la confirmación de que el plan ya estaba en marcha. Los primeros días en Alemania fueron transformadores. Por primera vez en años pude ser completamente yo misma. En las conferencias me presentaron como Patricia Martínez, CEO de Tech Solutions Global, pionera en seguridad cibernética. Los asistentes me escuchaban con respeto genuino, valoraban mis opiniones, solicitaban mi tarjeta empresarial. Fue impactante darme cuenta de cuánto había extrañado ser reconocida por mis propios méritos. Durante años había estado tan acostumbrada a minimizar mis logros que casi había olvidado lo que se sentía ser valorada profesionalmente. El punto de inflexión llegó durante una cena con ejecutivos de empresas Fortune 500. Una directora alemana me comentó: «Es fascinante conocer a una mujer que ha construido un imperio tecnológico manteniendo valores familiares. Debe ser complicado equilibrar tanto poder empresarial con la vida doméstica». Su observación me golpeó como un rayo. ¿Equilibrar? No había equilibrio en mi vida. Había anulación sistemática. Esa noche, sola en mi suite del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi asistente personal en México y le pedí que preparara un informe completo de todos mis activos, inversiones y movimientos bancarios de los últimos 6 meses. «Señora Martínez», me dijo con voz preocupada, he notado algunas transacciones irregulares en sus cuentas personales. ¿Autoriza usted transferencias de cantidades significativas? Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de transacciones? Liquidaciones de bonos, transferencias a cuentas que no reconozco, cambios en beneficiarios de pólizas de seguro. Todo autorizado con documentos que aparentemente llevan su firma, pero no necesité escuchar más. Colgué el teléfono y permanecí inmóvil durante horas, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Mientras públicamente brillaba en conferencias y cerraba contratos millonarios, privadamente descubría la extensión de la traición familiar. Cada llamada a México revelaba nuevos niveles de robo sistemático. Habían vaciado mis cuentas de ahorro para emergencias. Habían vendido acciones de empresas que había tardado años en adquirir.
habían hipotecado propiedades que creía protegidas. Y todo usando documentos legales que Miguel había preparado, aprovechando el poder notarial que yo, ingenuamente, le había otorgado. Pero lo más devastador fue descubrir que llevaban meses planeando una incapacidad temporal que me permitiría acceder a mis fondos principales de inversión. Habían contactado médicos, preparado documentos psiquiátricos, construido un caso para declararme mentalmente incompetente. El último día de mi estancia en Europa, recibí la llamada que confirmó mis peores sospechas. Mi contador personal me informó que alguien había intentado acceder a mis cuentas corporativas más importantes usando credenciales falsificadas. Señora, esto trasciende el robo familiar típico. Esto es un fraude corporativo organizado. Fue entonces cuando contraté al investigador privado y tomé la decisión más importante de mi vida: regresar a casa 2 días antes de lo programado para enfrentar la realidad. El avión que me trajo de vuelta no solo transportaba mi cuerpo, traía a una mujer completamente diferente, alguien que había recuperado su verdadera identidad después de años de letargo. Había despertado del sueño de ser amada. Ahora era hora de vivir la realidad de ser respetada. Durante el vuelo de regreso, con los reportes del investigador privado en mis manos, comencé a reconstruir la cronología completa de mi propia destrucción. Cada documento revelaba una nueva capa de planificación meticulosa. La operación había comenzado hace 18 meses, justo después de que Andrea terminara su maestría en finanzas. Irónicamente, una educación que yo había financiado le proporcionó las herramientas para robarme sistemáticamente. El primer movimiento fue sutil. Miguel sugirió que consolidáramos algunas propiedades familiares bajo su supervisión legal para optimizar los impuestos. Yo, confiando en su educación jurídica, firmé documentos que creía rutinarios. En realidad, estaba transfiriendo títulos de propiedad a un fideicomiso controlado por él. El segundo paso llegó cuando Andrea me convenció de modernizar mi portafolio de inversiones. Mamá, tus estrategias son demasiado conservadoras. Permíteme asesorarte con instrumentos financieros más dinámicos. Lo que realmente estaba haciendo era transferir mis activos a cuentas donde ella tenía acceso como asesora autorizada. Carlos, mientras tanto, había estado estableciendo un historial médico falso sobre mi supuesto estrés laboral crónico. Durante meses, había estado comentando sutilmente con nuestro médico familiar sobre mis episodios de confusión y decisiones irracionales. Construcción perfecta para respaldar una futura declaración de incapacidad mental. Los documentos del investigador revelaron algo escalofriante. Habían estado documentando cada una de mis excentricidades como evidencia de deterioro cognitivo. Mis largas horas de trabajo fueron catalogadas como comportamiento obsesivo-compulsivo. Mi generosidad financiera se convirtió en toma de decisiones impulsiva. Mi discreción sobre mis verdaderos ingresos fue interpretada como tendencias paranoides. Pero la pieza más diabólica del rompecabezas fue descubrir que habían estado grabando conversaciones familiares. Andrea había instalado aplicaciones de grabación en mi teléfono durante una de mis ausencias, capturando momentos donde yo expresaba cansancio o frustración, editándolos después para crear un perfil de inestabilidad emocional. El plan maestro era brillantemente cruel. Primero, vaciar discretamente mis cuentas secundarias. Segundo, usar el poder notarial de Miguel para acceder a propiedades e inversiones. Tercero, cuando yo inevitablemente descubriera las primeras irregularidades,
presentar evidencia médica y psicológica de mi deterioro mental para justificar una tutela legal completa. Carlos sería declarado mi tutor legal, con Miguel como administrador financiero y Andrea como supervisora médica. Yo quedaría convertida en una invalida legal en mi propia vida, mientras ellos disfrutaban libremente de mi patrimonio. Lo más perturbador era la sofisticación psicológica de la operación. Habían estado condicionándome durante años para aceptar mi propia inferioridad. Cada comentario despectivo, cada minimización de mis logros, cada episodio donde me trataban como incapaz, había sido parte de una campaña sistemática para destruir mi autoestima. Querían que yo misma creyera que merecía ser despojada de todo. El investigador había encontrado evidencia de que habían consultado con especialistas en manipulación psicológica. Sabían exactamente cómo explotar mi necesidad de ser amada, mi tendencia a sacrificarme por la familia, mi horror al conflicto directo. Habían estudiado mis debilidades emocionales como un manual de instrucciones. Mientras leía estos reportes a 10.000 metros de altura, sentí una mezcla extraña de devastación y liberación. Devastación por descubrir el nivel de crueldad de quienes más amaba. Liberación por finalmente entender que no estaba perdiendo la cordura. Estaba siendo deliberadamente enloquecida. La cronología revelaba que el viaje a Europa había sido el momento perfecto para acelerar sus planes. 3 semanas sin supervisión directa les permitiría completar transferencias mayores y establecer los documentos legales finales. No esperaban que regresara 2 días antes. No esperaban que hubiera descubierto su conspiración. Y definitivamente, no esperaban que la mujer que pensaban haber destruido psicológicamente hubiera recuperado su verdadero poder durante esas 3 semanas de libertad. Ahora comprendo por qué se quedaron helados cuando aparecí en la cocina. No solo habían perdido el elemento sorpresa, habían despertado a la bestia que creían haber domesticado. El número que marqué pertenecía a Rodrigo Vega, mi abogado especialista en derecho corporativo y familiar. Pero más importante aún, era el único ser humano en el planeta que conocía la extensión real de mi imperio financiero. Rodrigo había sido mi asesor legal durante 12 años, desde los primeros días de Tech Solutions Global. Había estructurado mis empresas, protegido mis patentes y, más crucialmente, había diseñado un sistema de protección patrimonial que ni el mismo Miguel podía imaginar. Código rojo era nuestra frase clave acordada años atrás para situaciones de emergencia extrema. Significaba que mi seguridad personal o financiera estaba en peligro inminente y que debíamos activar protocolos de defensa que habíamos preparado, pero esperábamos nunca usar. Cuando susurré esas 2 palabras al teléfono, Rodrigo entendió inmediatamente. No hizo preguntas, simplemente respondió: protocolo activado. Dame 30 minutos. Lo que Carlos, Andrea y Miguel no sabían era que yo había aprendido de experiencias previas en el mundo empresarial. Había visto demasiados empresarios destruidos por familiares codiciosos, socios desleales, empleados traidores. Por eso, desde el inicio de mi matrimonio, había establecido salvaguardas legales que mantenía en absoluto secreto. La primera medida que Rodrigo activó fue el congelamiento inmediato de todas las cuentas donde Miguel tenía poder notarial. En cuestión de minutos, sus accesos quedaron completamente bloqueados. Cualquier intento posterior de realizar transacciones sería registrado como actividad fraudulenta. La segunda medida fue más sofisticada: la activación de un fideicomiso irrevocable que había establecido 5 años atrás. Todos mis activos principales,
propiedades, inversiones, acciones empresariales, se transfirieron automáticamente a una entidad legal completamente fuera del alcance de cualquier reclamación familiar. Pero la tercera medida era la más devastadora. Rodrigo contactó inmediatamente a las autoridades fiscales para reportar las irregularidades financieras que habíamos documentado. Miguel, Andrea y Carlos no solo perdían acceso a mis recursos, ahora enfrentaban una investigación criminal por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Mientras esperaba en el jardín, escuchando sus planes de destrucción financiera, Rodrigo estaba ejecutando una operación que convertiría a mis depredadores en presas. La cuarta medida era personal. Activamos un servicio de seguridad privada que había contratado años antes, pero nunca usado. En ese momento, 3 investigadores especializados en crímenes financieros se dirigían hacia mi casa para documentar evidencia adicional. Pero la medida final era la más poética. Rodrigo contactó a mis socios empresariales en Europa para informarles sobre la situación. En pocas horas, tendría respaldo internacional para cualquier acción legal que necesitáramos emprender. Cuando finalmente entré a la casa, cargaba en mi teléfono confirmaciones de que toda mi fortuna estaba protegida, que sus crímenes estaban siendo investigados y que tenía recursos legales ilimitados para perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Pero lo más importante era que cargaba algo que había perdido durante 15 años: control absoluto sobre mi propia vida. Carlos me recibió con esa sonrisa falsa, sin saber que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada por dispositivos que el equipo de seguridad había activado remotamente. Andrea y Miguel entraron a la cocina esperando encontrar a la misma mujer vulnerable que se había marchado 3 semanas atrás. Lo que encontraron fue a alguien completamente diferente. Cuando me vieron parada en el centro de la cocina, con mi teléfono en la mano y una expresión que nunca antes habían contemplado, entendieron instintivamente que algo fundamental había cambiado. Sus caras de shock no se debían solo a mi regreso inesperado. Era el reconocimiento primitivo de que el poder había cambiado de manos definitivamente. Los siguientes 20 minutos fueron los más intensos de mi vida. Mientras ellos creían que estaba desempacando inocentemente en mi habitación, yo estaba orquestando la caída de su imperio de mentiras. Desde mi dormitorio, podía escucharlos susurrando en la sala. Sus voces tenían una urgencia nueva, una preocupación que no había detectado antes. Carlos repetía: algo está diferente en ella, la forma como nos miró. Andrea sonaba nerviosa. ¿Crees que sospecha algo? Cuando llegó, parecía demasiado controlada. Miguel, siempre el más calculador, intentaba mantener la calma. Imposible. Hemos sido extremadamente cuidadosos. Además, ya es demasiado tarde para detener el proceso. Qué equivocados estaban. Mientras ellos debatían si debían acelerar sus planes, yo recibí actualizaciones constantes vía mensaje de texto. Rodrigo me informaba cada paso. Cuentas congeladas. Confirmado. Autoridades notificadas. En proceso. Equipo de seguridad en posición. Listo. Pero la actualización más satisfactoria llegó a las 9:47 de la noche. Órdenes de registro emitidas. Ejecución mañana 8 de la mañana. Decidí bajar a la cocina exactamente a las 10 de la noche. No por casualidad, sino porque sabía que esa era la hora cuando, habitualmente, revisaban sus teléfonos para coordinar los movimientos bancarios del día siguiente. Quería interrumpir esa rutina criminal. Cuando aparecí en el umbral de la cocina, los 3 estaban inclinados sobre la mesa del desayuno,
rodeados de documentos que reconocí inmediatamente. Estados de cuenta de mis propias inversiones, contratos de propiedades, pólizas de seguro. Mi vida financiera esparcida como cartas en una mesa de póker. La expresión en sus rostros fue indescriptible. Carlos dejó caer los papeles que tenía en las manos. Andrea se quedó con la boca abierta, paralizada a medio movimiento. Miguel, el más astuto de todos, inmediatamente intentó ocultar los documentos debajo de otros papeles. «Cariño. Component placement», exclamó Carlos con una voz artificialmente alegre. «Estábamos revisando algunos asuntos familiares para tenerte al día». «Asuntos familiares», repetí lentamente, dejando que las palabras colgaran en el aire como una amenaza. Andrea intentó ayudar. «Sí, mamá. Queríamos sorprenderte con una reorganización de las finanzas domésticas para hacer todo más eficiente». «Más eficiente», murmuré, acercándome lentamente a la mesa. «¡Qué considerados!». Miguel, dándose cuenta de que sus intentos de ocultar documentos habían sido inútiles, adoptó una estrategia diferente. «Mamá, sabemos que mantienes las finanzas familiares. Puede ser estresante para ti. Pensamos que sería mejor si nosotros...». «¿Si ustedes qué, Miguel?», lo interrumpí, mi voz manteniendo un tono peligrosamente calmado. El silencio que siguió fue eléctrico. Podía ver sus mentes trabajando frenéticamente, tratando de evaluar cuánto sabía, cuánto sospechaba, cuán peligrosa me había vuelto. Carlos intentó recuperar el control. «Patricia, creo que estás malinterpretando la situación. Somos tu familia. Todo lo que hacemos es por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí nuevamente, esta vez con una sonrisa que los hizo retroceder instintivamente. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y lo coloqué deliberadamente sobre la mesa, justo encima de sus documentos robados. La pantalla mostraba claramente la última confirmación de Rodrigo. «Operación Justicia. Fase final iniciada». Sus ojos se fijaron en esas palabras como si hubieran visto su propia sentencia de muerte. ¿Saben qué descubrí durante mi viaje? «Component placement», les pregunté con la misma voz casual que usaría para comentar el clima. Ninguno respondió. El terror había reemplazado completamente a la codicia en sus expresiones. «Descubrí quién soy realmente. Y más importante aún, descubrí quiénes son ustedes». La transformación en sus rostros fue fascinante de observar. La máscara de familia amorosa se desplomó completamente, revelando por primera vez sus verdaderos rostros. Pánico, culpa y el reconocimiento de que habían subestimado completamente a su víctima. Era el momento que había estado esperando durante 15 años sin saberlo. El momento de recuperar mi poder. Permítanme compartir algunas cosas fascinantes que aprendí en Europa. Comencé, caminando lentamente alrededor de la mesa, mientras ellos permanecían inmóviles como estatuas. Tomé uno de los documentos, mi póliza de seguros de vida, con beneficiarios que yo nunca había autorizado. Por ejemplo, descubrí que aparentemente cambié mis beneficiarios de seguro de vida hace 6 meses. ¡Qué extraño! Porque no recuerdo haber hecho eso. Carlos intentó interrumpir. «Patricia, ¿puedo explicar?» «No». Lo detuve con una firmeza que nunca antes había usado con él. «Ahora hablaré yo. Ustedes han tenido 15 años para hablar». Tomé otro documento. Estados de cuenta de inversiones que habían liquidado. También descubrí que vendí acciones por valor de $400,000 el mes pasado.
Increíble, porque yo estaba en reuniones corporativas ese día, según mis registros comerciales. Andrea había comenzado a temblar visiblemente. «Mamá, podemos arreglar esto». ¿Arreglar? Drenia, me reí con una amargura que sorprendió incluso a Miguel. ¿Cómo exactamente planean arreglar 18 meses de robo sistemático? Sus rostros se descompusieron completamente cuando mencioné el período exacto. Sabían que había descubierto todo. Miguel, siempre el abogado, intentó una defensa desesperada. Técnicamente, todo lo que hicimos fue legal. Tenía poder notarial y... Tenías. Lo corregí. Tiempo pasado. Rodrigo Vega canceló todos tus poderes legales hace exactamente 43 minutos. El color se desvaneció completamente de su rostro. Rodrigo era una leyenda en círculos legales. Miguel sabía exactamente qué significaba tenerlo como adversario. Pero aquí está la parte realmente interesante. Continué, disfrutando cada momento. Descubrí que no solo me estaban robando dinero, me estaban construyendo un perfil psicológico falso para declararme legalmente incompetente. Carlos se hundió en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Oh sí, encontré las grabaciones editadas, los reportes médicos fabricados, las consultas con psiquiatras que ustedes pagaron para crear un diagnóstico inexistente. Mi voz se volvió gélida. Querían convertirme en una invalida mental para robar hasta el último centavo. Andrea estalló en llanto, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Mamá, nunca quisimos lastimarte. ¿Lastimarte? Drenia, exploté finalmente. Querían destruirme completamente, convertirme en una zombi legal mientras ustedes vivían como reyes con mi dinero. El silencio que siguió fue sepulcral. Finalmente, Carlos intentó un último recurso emocional. Patricia, somos tu familia. Podemos superar esto juntos. Fue entonces cuando solté la bomba final. ¿Familia? ¿Saben qué más descubrí? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Sus propias voces llenaron la cocina. La conversación que había escuchado desde el jardín, donde planeaban mi destrucción con la frialdad de ejecutivos corporativos. Cuando terminó la grabación, Miguel había enterrado su cabeza entre sus manos. Andrea sollozaba incontrolablemente. Carlos me miraba con una expresión de derrota absoluta. Esa grabación, les informé con satisfacción, ya está en manos del Ministerio Público, junto con toda la evidencia de fraude, falsificación de documentos y conspiración financiera. ¿Ministerio Público? Swing, susurró Carlos, la realidad golpeándolo finalmente. Oh sí, mañana a las 8 de la mañana tendrán visitantes oficiales. Les recomiendo contratar abogados penalistas muy buenos, porque van a necesitarlos. La transformación era completa. Los depredadores se habían convertido en presas. Los manipuladores habían sido superados por quien creían su víctima más fácil. Por primera vez en 15 años, yo controlaba completamente la situación. Y apenas estaba comenzando. Después de dejar que el peso de sus crímenes se asentara, decidí revelar la verdad completa sobre quién era realmente. Era hora de que conocieran a la mujer que habían intentado destruir. Ahora que hemos establecido que son criminales, dije con una calma que los aterrorizaba, permítanme presentarme formalmente. Me dirigí a la sala y regresé con mi laptop. La abrí sobre la mesa, encima de sus documentos fraudulentos, y giré la pantalla hacia ellos. Tech Solutions Global. Leí en voz alta mientras navegaba por la página web corporativa. Valorada en $15 millones, fundada y dirigida por Patricia Martínez. Esa soy yo,
por si no lo habían notado. Sus ojos se agrandaron como platos. Carlos balbuceó. Pero tú trabajas desde casa. Trabajo desde casa porque soy la dueña de la empresa más exitosa de seguridad cibernética del país. Les expliqué como si hablara con niños pequeños. Esas llamadas de trabajo que siempre interrumpían nuestras cenas eran negociaciones multimillonarias. Abrí otra ventana. Mis cuentas bancarias corporativas. Los números en pantalla eran tan grandes que Miguel tuvo que parpadear varias veces para procesarlos. Mis ingresos anuales, continué, señalando las cifras, superan los $2 millones. Todo ese dinero que creían estar robando era apenas el 5% de mi patrimonio real. Andrea dejó de llorar, demasiado shocked para procesar las emociones. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué? Component placement, repetí con una risa amarga. Porque quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Qué estúpida fui, ¿verdad? Porque al final me odiaron de todas formas. Abrí una tercera ventana. Fotografías de mis oficinas corporativas, mi equipo de 40 empleados, certificados de reconocimiento internacional. Mientras Carlos presumía ser un ejecutivo exitoso, yo realmente lo era. Mientras Andrea estudiaba finanzas con mi dinero, yo estaba cerrando contratos con corporaciones Fortune 500. Mientras Miguel aprendía derecho para robarme, yo estaba construyendo un imperio que él ni siquiera puede comprender. Carlos intentó una defensa desesperada. ¿Por qué nos mentiste durante todos estos años? ¿Mentirles? Drenia exploté. Yo trabajaba 16 horas diarias para mantener sus estilos de vida lujosos. Pagué sus universidades, sus autos, sus vacaciones, esta casa. Todo mientras ustedes me trataban como una empleada doméstica con suerte. Mostré contratos recientes. La semana pasada, mientras ustedes planeaban robarme, cerré un acuerdo de $3 millones con el gobierno alemán. Irónico, ¿no? Miguel finalmente encontró su voz. Si eres tan poderosa, ¿por qué vivías como qué? ¿Como una mujer normal que amaba a su familia? Mi voz se quebró ligeramente. Porque creí que el amor genuino era más valioso que el respeto comprado. ¡Qué ingenua! Cerré la laptop y los enfrenté directamente. Pero aquí está lo que realmente necesitan entender. No solo soy rica, soy influyente. Tengo contactos en gobiernos, corporaciones, medios de comunicación. Saqué mi teléfono nuevamente. Una llamada mía puede arruinar reputaciones profesionales permanentemente. Otra puede abrir expedientes criminales internacionales. Una tercera puede hacer que nunca vuelvan a conseguir empleo en sus campos respectivos. Sus rostros reflejaban terror puro ahora. Habían intentado cazar a un león pensando que era un cordero. La investigación criminal es solo el comienzo. Continué. También enfrentan demandas civiles por daños y perjuicios, demandas por fraude corporativo, investigaciones fiscales que examinarán cada centavo que han tocado en los últimos 5 años. Carlos se desplomó completamente. Patricia, por favor. No, lo interrumpí con frialdad absoluta. Tuvieron 15 años para conocerme realmente. Eligieron crear una versión falsa y patética de mí para justificar su parasitismo. Me levanté recuperando mi laptop. Mañana por la mañana, esta casa será registrada por las autoridades. Recomiendo que contraten representación legal inmediatamente. Caminé hacia la puerta. Luego me volví para una última declaración. Ah, y por si se lo preguntaban. Sí, puedo permitirme los mejores abogados del país.
Ustedes... Bueno, eso es su problema ahora. Los dejé sentados en esa cocina, rodeados de evidencia de sus crímenes, enfrentando por primera vez las consecuencias de subestimar completamente a la mujer que creían haber domesticado. La venganza nunca había sabido tan dulce. 6 meses han pasado desde esa noche que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas desde mi nueva oficina, con vista panorámica a la ciudad, reflexiono sobre el camino recorrido desde aquella mujer ingenua que regresó de Europa. Los eventos posteriores al confronto se desarrollaron exactamente como había predicho. A las 8 de la mañana del día siguiente, las autoridades llegaron con órdenes de registro. Carlos, Andrea y Miguel fueron arrestados formalmente por fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración financiera. El proceso legal fue despiadado pero justo. Miguel perdió su licencia para ejercer derecho antes de que terminara la semana. Andrea enfrenta cargos criminales que le impedirán trabajar en finanzas durante los próximos 10 años. Carlos descubrió que vivir sin ingresos reales es considerablemente más difícil de lo que había imaginado. Recuperé cada centavo robado, más intereses y penalizaciones. Pero lo más satisfactorio no fue el dinero recuperado, sino la dignidad reconquistada. Decidí vender la casa donde habíamos vivido. Cada habitación contenía recuerdos de humillaciones y manipulaciones que ya no necesitaba cargar. Con esas ganancias compré un penthouse en el distrito financiero, un espacio que refleja verdaderamente quién soy. Mi empresa experimentó un crecimiento explosivo después de que saliera del armario profesional. Sin la necesidad de ocultar mis logros, pude aceptar contratos internacionales que antes rechazaba para mantener mi bajo perfil familiar. Tech Solutions Global ahora opera en 8 países y empleamos a más de 200 profesionales. La transformación personal fue aún más profunda que la profesional. Aprendí a valorar la autenticidad por encima de la aceptación. Descubrí que ser respetada por mis propios méritos era infinitamente más satisfactorio que ser tolerada por mi supuesta mediocridad. Hace 3 meses, Carlos intentó contactarme. Había perdido peso, su apariencia era demacrada y su arrogancia había sido reemplazada por desesperación. Patricia, cometimos errores terribles, pero seguimos siendo familia, suplicó durante nuestro último encuentro. Familia. Repetí la palabra que una vez había significado todo para mí. ¿Sabes qué aprendí sobre la familia? Que no es algo que se define por sangre o matrimonio. Se define por respeto mutuo, apoyo genuino y amor incondicional. Nosotros te amábamos, insistió débilmente. No, respondí con una certeza absoluta. Ustedes amaban mi dinero, mi generosidad, mi disposición a ser invisible para que pudieran brillar, pero nunca me amaron a mí. Esa conversación marcó el cierre definitivo de esa etapa de mi vida. Hoy, a los 47 años, estoy viviendo mi verdadera vida por primera vez. Salgo con ejecutivos que aprecian mi inteligencia. Viajo sin tener que fingir que son vacaciones modestas. Y duermo cada noche sabiendo que nadie está planeando traicionarme mientras descanso. La soledad inicial fue desafiante, no lo negaré. Después de 15 años de ser definida por relaciones tóxicas, aprender a estar sola conmigo misma requirió paciencia. Pero descubrí algo hermoso. Mi propia compañía es fascinante cuando no tengo que censurar mis pensamientos o minimizar mis logros. ¿Lamento los años perdidos? A veces. Pero también reconozco que esa experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre dignidad, autorrespeto y el verdadero significado del poder.
El poder real no viene del dinero, aunque ayuda. Viene de conocer tu propio valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Viene de la capacidad de caminar cuando las circunstancias no te honran. Mi historia no es sobre venganza, aunque admito que tuvo momentos satisfactorios. Es sobre renacimiento. Es sobre una mujer que perdió su identidad en el altar del amor falso y la recuperó en el tribunal de la justicia verdadera. Si alguien lee esto y reconoce su propia historia en la mía, quiero que sepan: nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca, jamás es demasiado tarde para comenzar a vivir auténticamente. La mujer que escribió esta historia no es la misma que regresó de Europa hace 6 meses. Esa mujer había despertado. Esta mujer ha renacido. Y el futuro nunca se había visto tan brillante.